Me dio un beso de despedida como siempre, dijo que volvería a casa para la cena. Eso fue hace 16 años. No hubo pelea, no hubo advertencia, simplemente se fue. Durante años, lo busqué, lo supliqué, esperé, pero solo obtuve silencio como respuesta. Hasta la semana pasada, un número anónimo me envió un mensaje de texto con solo 5 palabras escalofriantes. Mira en las paredes del garaje. Las rodillas me temblaban. Ese garaje era su espacio sagrado. Nunca lo había tocado desde que desapareció. Pero ahora, con un martillo en una mano y el miedo en la otra, empecé a excavar. Lo que encontré no solo explicaba su desaparición, sino que cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la traición. Piensa en la persona que te rompió el corazón. Ya la tienes. Empecemos. Antes de continuar, suscríbete. Era una mañana normal de miércoles. El tipo de mañana que parece el ruido de fondo de la historia de tu vida. Los pájaros cantaban. El café se preparaba. Llevaba su corbata azul marino habitual, la que tenía un pequeño desgarro cerca del borde y que nunca se molestó en reemplazar. Recuerdo cómo se inclinó sobre la encimera de la cocina y me besó en la frente. Parecía cansado. No agotado por la falta de sueño, sino agotado como lo están las personas cuando algo les preocupa. Le pregunté si todo iba bien. Sonrió y dijo: solo es el estrés del trabajo. Quería insistir, preguntarle más, pero ya se había dado la vuelta hacia la puerta. Cogió las llaves, se colgó la bolsa al hombro y me echó una última mirada. Se demoró más de lo habitual. Esa mirada, es la que veo en mis sueños, esa mirada que parecía decir algo que él no sabía cómo expresar en voz alta. Entonces no lo sabía, pero era un adiós. No el adiós casual, el de hasta luego, sino el tipo de adiós que se da cuando sabes que estás a punto de desaparecer. Si lo hubiera sabido, me habría aferrado a él, habría gritado, suplicado o intentado detenerlo. Pero no lo hice. Dejé que se cerrara la puerta. Su coche salió del garaje como cada mañana. Me quedé en la ventana, mirándolo alejarse. Recuerdo que pensaba en qué podríamos cenar, pollo o pasta. Quizás algo rápido de la tienda. No tenía ni idea de que la cena sería la menor de mis preocupaciones. Pasaron las horas. Le envié un mensaje. No respondió. Lo llamé. Directo al buzón de voz. Al principio, supuse que estaba ocupado, quizás atrapado en reuniones. Pero luego cayó la noche. Las horas se convirtieron en pánico. Llegó la medianoche y aún nada. Seguí actualizando mi teléfono, esperando una llamada que nunca llegaría. A la mañana siguiente, llamé a su oficina. Su jefe parecía confundido. No había aparecido. Nadie sabía nada de él. Era como si se hubiera esfumado. Encontraron su teléfono en un parque a 2 pueblos de distancia. Estaba allí, sobre un banco. Fue lo único que encontraron. Ni coche, ni cartera, ni rastro de tarjetas de crédito. Nadie lo había visto, solo silencio. La policía abrió una investigación por desaparición, pero no se obtuvo ningún resultado. No había pistas. No había sospechosos. Solo muchas miradas compasivas y promesas vacías de llamar si surgía algo. Al final, lo calificaron como desaparición voluntaria. Dijeron que a veces la gente abandona su vida. Pero yo lo conocía. O eso creía. No era el tipo de hombre que se marchaba sin más. Tenía amigos. Familia. A mí. Teníamos una vida. Busqué. Esperé. Lloré su pérdida. Y luego, poco a poco, el mundo siguió adelante. Todos menos yo. Yo seguía atrapada en aquella última mañana. Seguía atrapada en la ventana, preguntándome qué había pasado realmente después de que él cerrara la puerta. Después de que la policía se marchara y el silencio se apoderara de la casa como una espesa niebla, entré en nuestro dormitorio y me senté en el borde de la cama. El cajón de la cómoda que le correspondía a él estaba ligeramente abierto. Eso me pilló desprevenida. Él siempre era ordenado, siempre cerraba bien las cosas.
Lo abrí y me quedé paralizada. Su cartera estaba allí, de cuero gastado, llena de recibos y con la foto de nuestro tercer aniversario que siempre llevaba consigo. Esa cartera nunca se separaba de él. Ni siquiera cuando salía a correr o trabajaba en el jardín. Pero estaba allí. Donde no debía estar. Se me encogió el corazón. Si se había ido por su propia voluntad, ¿por qué se había dejado la cartera? Su documento de identidad, sus tarjetas de crédito, todo lo que demostraba quién era, estaba allí. La apreté entre las manos y olí el ligero aroma de su colonia que impregnaba el cuero. Me temblaban los dedos mientras sacaba todo, buscando alguna pista, cualquier cosa fuera de lugar. No había nada más que cosas familiares. Una lista de la compra doblada, su carné de conducir, incluso un pequeño clip que a veces usaba como palillo. Nada nuevo. Nada misterioso. Solo el extraño hecho de que lo hubiera dejado allí. Llamé a la detective que llevaba nuestro caso, una mujer llamada Agente King. Vino más tarde ese mismo día. Le mostré la cartera y ella asintió lentamente, tomando notas como si eso confirmara algo que ya sospechaba. El coche sigue desaparecido, dijo, golpeando su bolígrafo contra el bloc de notas. Pero su teléfono fue encontrado en otra zona. Esto complica las cosas. Quería gritar. Complica las cosas. Lo destrozaba todo. ¿Quién se va sin cartera ni teléfono? Nos preguntó si habíamos discutido. No. Nos preguntó si alguna vez había mencionado que necesitaba escapar. No. Lo más extraño que había hecho era poner una mirada extraña la mañana que se marchó. Pero no lo mencioné. Me parecía demasiado frágil, demasiado lleno de mis propias dudas. Pasaron los días y yo seguía sin ir al trabajo, no podía dormir, apenas comía, seguía llamando a su número aunque sabía que era inútil, dejaba la luz del porche encendida todas las noches por si volvía a casa, los amigos traían comida. Mi familia llamaba constantemente. La gente traía flores y tarjetas. Algunos decían que probablemente solo necesitaba espacio. Otros susurraban teorías más oscuras cuando creían que no podía oírlos. Lo más difícil no era la soledad, era el silencio, ese silencio espantoso y resonante en el que no llegaba ninguna respuesta y todo lo que creía saber sobre él empezaba a desmoronarse. Deambulaba por la casa como un fantasma. El único lugar al que no iba era el garaje. Ese era su territorio. Las herramientas estaban ordenadas en la pared. Él mismo había instalado las cerraduras. Nunca tuve la llave. Nunca la pedí. Supuse que era su espacio. Pero ahora, cada vez que pasaba por delante de esa puerta, algo frío me recorría la espalda. Algo no estaba bien. Solo que no sabía hasta dónde llegaba la verdad. La palabra voluntario resonaba en mi cabeza como una broma cruel. Después de semanas de búsqueda, de preguntar a los vecinos, de repartir folletos y de revisar sus correos electrónicos y extractos bancarios, esa fue la palabra que utilizó la policía. Voluntario. Como si hubiera decidido casualmente abandonar su vida sin dejar rastro. Como si el hombre con el que me casé simplemente se hubiera cansado de todo y se hubiera deslizado hacia otra existencia sin dejar ni una nota. La agente King fue amable, pero su voz había perdido su urgencia. Intentó explicarme que los casos como este suelen quedar sin resolver a menos que aparezcan nuevas pruebas. No hay indicios de juego sucio, dijo. No hay señales de entrada forzada. No hay actividad financiera sospechosa. No hay señales de lucha. Era la ausencia de todo lo que les hacía creer que se había marchado a propósito. Yo no lo creía. Ni por un momento. Era estable. Previsible en el mejor sentido de la palabra. El tipo de hombre que siempre dejaba la luz del porche encendida cuando yo llegaba tarde a casa. Que escribía notas adhesivas con recordatorios y las dejaba en el espejo del baño. Que no podía pasar un solo día sin ver cómo estaba nuestro perro antes de morir.
Y ahora me pedían que creyera que había desaparecido sin decir una palabra. Quería gritarles en la cara. En lugar de eso, asentí y escuché como se suponía que debía hacerlo, pero algo dentro de mí se rompió. Empecé a pasar más tiempo en el despacho de nuestra casa, revisando viejos diarios, recibos, cualquier cosa que pudiera darme una pista. La mayoría no llevaba a ninguna parte. Hubo momentos en los que creí ver patrones, como el mismo número de teléfono llamando más de una vez en la semana anterior a su desaparición, pero el número era imposible de rastrear. Se lo mostré a Kim, me dijo que los teléfonos desechables eran comunes y difíciles de rastrear. Luego me sugirió que fuera a terapia, dijo que podría ayudarme a hablar con alguien sobre el dolor, pero yo no estaba de duelo, seguía buscando, seguía esperando, y, en el fondo, seguía mirando la puerta del garaje. Estaba intacta, cerrada con la misma cerradura oxidada que nunca había intentado abrir. Le pregunté a Kim si habían registrado el garaje, me dijo que sí, pero que sin una causa probable, no podían hacer mucho. Debería haber insistido. Debería haber exigido más. Pero estaba agotada. Mis días se confundían y mis noches estaban plagadas de sueños en los que él estaba justo fuera de mi alcance, sin decir nada. Al final, el caso se cerró. No oficialmente, pero sí discretamente. Dejaron de llamar desde la comisaría. Quitaron su foto del tablón de anuncios de la comunidad. Su nombre desapareció de las noticias. La gente siguió adelante. Excepto yo. Guardé su cepillo de dientes en el soporte. Sus zapatos junto a la puerta. Su aroma, débil y desaparecido, permanecía en su almohada. Me aferré a lo cotidiano porque era todo lo que me quedaba. Pero debajo de todo eso, una parte de mí seguía susurrando lo mismo. Algo sigue aquí. Y se esconde a plena vista. Después de que la policía dejara de dar noticias y los amigos dejaran de llamar, la casa se convirtió en un monumento a la espera. Cada mañana me sentaba junto a la ventana del salón, con un café en la mano y la mirada fija en la entrada. El lugar donde solía aparcar su coche era como una herida que nunca se cerraba. Imaginaba que volvía, con los faros atravesando el amanecer, la puerta abriéndose y él saliendo como si nada hubiera pasado. Pero la entrada seguía vacía. El garaje seguía cerrado. Y yo seguía inmóvil. Los días pasaban lentamente. Dejé de encender la televisión. El silencio me parecía más seguro que el ruido. No quería distracciones. Quería respuestas. Quería movimiento en esa entrada. Algunas mañanas creía oír pasos o el crujir de la grava. Mi corazón daba un salto, pero siempre era nada. Solo el viento. Solo las hojas. Solo la esperanza jugándome una mala pasada. Sus cosas permanecían intactas. Su chaqueta seguía colgada junto a la puerta. Su lado de la cama seguía perfectamente hecho. No me atrevía a tocar nada. Sentía que si cambiaba algo, él estaría más lejos de lo que ya estaba. Incluso la forma en que la luz del sol incidía sobre el suelo de la cocina me parecía sagrada. Todo estaba suspendido en el tiempo, congelado en el último momento en que aún éramos nosotros. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí se desataba una tormenta. Cada golpe en la puerta me hacía saltar el corazón. Cada vez que sonaba el teléfono, se me cortaba la respiración. Contestaba esperando que fuera él, o al menos alguien que lo hubiera visto. Pero las llamadas eran siempre facturas o números equivocados. Los golpes en la puerta eran los vecinos o los repartidores. Cosas normales en una vida que ya no parecía normal en absoluto. Una tarde, me sorprendí a mí misma susurrándole. Hablando como si estuviera en la habitación. Le conté lo que había comido. Le conté que un pájaro no dejaba de picotear el cristal de la ventana. Le dije cuánto lo extrañaba. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas cayeron sobre mis manos. Fue la primera vez que me permití sollozar. Lloré tan fuerte que pensé que me iba a partir en dos. Y, sin embargo, incluso después de quedarme sin lágrimas, seguí mirando por la ventana. Esperando. A veces creía ver a alguien observando la casa, una silueta en la distancia, un coche aparcado demasiado tiempo,
Pero cuando volvía a mirar, ya no estaban. Me decía a mí misma que era mi imaginación. Quizás lo era, quizás no. Pero empecé a sentir que me observaban, que alguien también estaba esperando. Esperando a que pasara algo, a que se encontrara algo. La puerta del garaje crujía por la noche, asentándose con el aire fresco, y cada vez que gemía, yo giraba la cabeza. No tenía pruebas, ni motivos, pero en el fondo, sabía que había algo detrás de esa puerta, algo que él había dejado allí, algo que yo debía encontrar, pero aún no estaba preparada para abrirla. Era el segundo domingo de septiembre cuando apareció su hermano. No había visto a Tom en más de un año, desde el pequeño funeral que celebró la familia cuando finalmente aceptaron lo que yo me negaba a creer. Estaba de pie en el porche con una camisa de franela descolorida, y la misma tristeza cansada en los ojos que había visto años atrás en la comisaría. Llevaba una caja de cartón bajo un brazo y un periódico doblado bajo el otro. Abrí la puerta lentamente, sin saber qué esperar. No pidió entrar, solo me miró y dijo, ¿tienes un momento? Asentí y me hice a un lado. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde había visto a mi marido servirse el café cada mañana. El silencio entre nosotros era pesado. Tom puso la caja sobre la mesa y sacó el periódico. Lo deslizó hacia mí. Era del día anterior. Yo ya no leía los periódicos. No soportaba ver cómo avanzaba el mundo. Señaló los anuncios clasificados. Había un anuncio críptico marcado con un círculo rojo. Decía: para quien aún espera. Busca en las paredes que construyó. La verdad no permanece enterrada para siempre. Se me enfriaron las manos. Tom me observaba atentamente. Intenté controlar la respiración. Alguien lo ha puesto en el periódico de forma anónima, dijo. Pensé que quizá hubieras visto algo. O quizá alguien se había puesto en contacto contigo. Negué lentamente con la cabeza. Yo no había visto ese anuncio, pero, al instante, mi mente se trasladó al garaje, las paredes, el espacio que había ignorado, la parte de la casa que él siempre había vigilado. Tom abrió la caja. Dentro había fotos antiguas de ellos dos cuando eran niños, algunas herramientas de su padre y un pequeño cuaderno que reconocí. Solía estar en el cajón del pasillo. Él lo había cogido cuando todo empezó, con la esperanza de que contuviera alguna pista. Ahora me lo estaba dando a mí. Lo he vuelto a revisar, dijo. No hay nada obvio, pero hay una página que quiero que veas. Pasó a la mitad y señaló. Escritas con la letra de mi marido estaban las palabras: si estás leyendo esto, no me fui como ellos creen. Esa frase fue como un trueno. Mi mente dio vueltas. Miré a Tom, su voz se quebró. ¿Crees que estaba en peligro? No respondí de inmediato, no podía. Todo lo que veía en mi mente era la puerta del garaje, cerrada, intacta, esperando. Susurré, creo que él sabía algo, y creo que lo dejó para que yo lo encontrara. Tom me tomó la mano y la apretó. Entonces tal vez sea hora de dejar de esperar. Asentí con los ojos en lágrimas. Por primera vez en años, sentí algo en el pecho que no era miedo. Era pequeño, casi frágil, pero inconfundible. Era el comienzo de una verdad que se abría paso entre el silencio. Algo estaba oculto, y alguien quería que lo encontrara. Esa noche, después de que Tom se marchara, me quedé en el pasillo, mirando el viejo llavero que había junto a la puerta trasera. La mayoría de las llaves eran de cosas que no habíamos usado en años. Candados viejos, el cobertizo, incluso la habitación de invitados que se había convertido en trastero. Pero una llave era diferente, pequeña, de latón y sin etiqueta. Llevaba años allí, sin que nadie se fijara en ella. Mi mano se cernió sobre ella mientras recordaba cómo mi marido siempre entraba solo en el garaje y cerraba con llave, a veces incluso cuando yo estaba en casa. Solía bromear diciendo que era su castillo, su paz. Nunca lo cuestioné, pensaba que todo hombre merecía un espacio propio, pero ahora lo veía de otra manera. No era un santuario, era una cámara acorazada, y lo que hubiera dentro había sido sellado por una razón. Cogí la llave del gancho y caminé lentamente hacia la puerta que daba al garaje. Mis dedos temblaban al introducir la llave en la cerradura. Dudé. Había algo definitivo en ese momento.
Una vez que girara la llave, nunca podría deshacer lo que fuera que me esperaba al otro lado. Pero algo en mi pecho me empujó hacia adelante. La cerradura se abrió con un suave y renuente clic. Empujé la puerta y entré en la oscuridad. Lo primero que me golpeó fue el olor. Polvo, madera vieja y algo ligeramente metálico. Encendí la luz. La bombilla de arriba zumbó débilmente, proyectando un tenue resplandor amarillo por todo el espacio. A primera vista, todo parecía normal. Sus herramientas seguían colgadas ordenadamente en el tablero. Los estantes estaban llenos de botes con tornillos y clavos. Había cajas apiladas a lo largo de las paredes, etiquetadas con años y estaciones. Abrigos de invierno. Material de acampada. Luces de Navidad. Me moví lentamente, buscando con la mirada cualquier cosa que estuviera fuera de lugar. Pero nada llamaba la atención. Nada delataba ningún secreto. Aún así, sabía que no me equivocaba. Podía sentirlo. Esa sensación que te pone la piel de gallina y te susurra que estás en medio de algo importante, aunque aún no puedas verlo. Me acerqué a la pared del fondo. Era allí donde pasaba la mayor parte del tiempo cuando venía aquí. El banco de trabajo de madera parecía intacto. Pasé la mano por la superficie y encontré unos arañazos apenas visibles, como si hubieran movido o arrastrado algo. Me arrodillé y miré debajo. No había nada. Pero entonces golpeé con los nudillos la pared detrás del banco y oí un sonido hueco. Diferente al de los demás sitios. Volví a golpear. Hueco. Se me cortó la respiración. Me levanté y examiné la pared de cerca. Había unos clavos diminutos hundidos en el panel que no coincidían con los demás. Casi como si lo hubieran sustituido. O construido encima. Di un paso atrás, con el pulso acelerado. El mensaje del periódico pasó por mi mente. Revisa las paredes que construyó. No era una metáfora. Era literal. Mi corazón latía con fuerza mientras susurraba al garaje vacío. ¿Qué escondiste aquí? Esa noche no toqué la pared. No pude. Me quedé allí paralizado, mirando ese tramo irregular de paneles como si fuera a parpadearme. El sonido hueco aún resonaba en mis oídos, más fuerte que cualquier grito. Mi mente comenzó a dar vueltas con preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué construiría una pared falsa? ¿Por qué tomarse tanto esfuerzo a menos que hubiera algo peligroso o sagrado escondido detrás? Y si lo había dejado allí, ¿quería que yo lo encontrara o alguien más quería que permaneciera oculto? Apagué la luz, salí del garaje y volví a cerrar la puerta con llave. Necesitaba tiempo. Necesitaba aire. Y, sobre todo, necesitaba recordar cómo era la vida cuando era normal. Pero normal era ahora una palabra desconocida. Lo había sido durante años. Desde que él desapareció en 2008, cada conversación, cada mirada, cada pregunta inocente se convertía en algo que analizaba en mi cabeza. En los primeros meses, sospechaba de todo el mundo. Del vecino que siempre saludaba con demasiada efusividad. Del compañero de trabajo que una vez discutió con él por no cumplir un plazo. Incluso su madre, que se había vuelto callada y evasiva cuando le preguntaba por su infancia. Nunca expresé estos pensamientos en voz alta. Me parecían demasiado descabellados. Demasiado crueles. Pero vivían en mis huesos de todos modos. Esa sensación constante y punzante de que alguien sabía algo. Que alguien me estaba observando. A lo largo de los años, había habido momentos que parecían casi sobrenaturales. Entraba en una habitación y sentía un cambio en el aire, como si alguien acabara de estar allí. Las puertas se abrían con un chirrido cuando estaba segura de haberlas cerrado. 2 veces encontré objetos pequeños movidos, como un mechero, un bolígrafo, su reloj. Una vez incluso encontré la puerta del garaje entreabierta. Me dije a mí misma que era el viento, o el dolor, o la paranoia. Pero ahora, con la pared hueca susurrando sus secretos, me preguntaba si siempre había estado ahí, si las señales se habían ido acumulando, llevándome silenciosamente hasta este punto. Volví a pensar en el anuncio del periódico. En la visita de Tom. En el cuaderno y sus inquietantes palabras.
No me fui como ellos creen. Todo formaba un camino que conducía a esa pared. El silencio ya no era solo ausencia, era protección, o una advertencia. Intenté dormir, pero mis sueños estaban llenos de paredes que sangraban y susurraban. Veía el rostro de mi marido, borroso y distante, de pie detrás de un cristal, articulando algo que no podía oír. Cuando llegó la mañana, el cielo estaba nublado y amenazaba lluvia. Preparé el café con manos tembloras y miré por la ventana como había hecho durante años. Pero esta vez no estaba esperando a que él volviera. Me estaba preparando para ir al último lugar donde él había estado en nuestro mundo, al espacio que había sellado con sus propias manos. Ya no temía lo que había detrás de esa pared, temía no saberlo. El aire de la mañana parecía más pesado de lo habitual mientras estaba de pie frente a la puerta del garaje, con la llave en la mano. Miré la cerradura y pensé en lo extraño que era que nunca la hubiera cambiado. Durante todos los años que había estado fuera, a través de todas las estaciones de dolor y confusión, había dejado esa cerradura intacta. Mis amigos me decían que no era seguro. Los vecinos me aconsejaban que era hora de seguir adelante. Pero nunca me atreví a sustituir la cerradura que él había instalado. Quizás una parte de mí pensaba que aún podría volver a casa y necesitar esa llave. Quizás era superstición. Quizás era negación. Pero en el fondo, creo que sabía que la cerradura era más que metal y mecánica. Era lo último que se interponía entre mí y la verdad. Abrí la puerta y volví a entrar en el garaje, pero esta vez iba preparada. Una palanca. Un martillo. Una linterna. Había tomado una decisión. El aire seguía impregnado del olor a polvo y madera vieja. Encendí la luz y volví a la pared donde había oído el sonido hueco. Los paneles parecían tan normales, pero ahora me parecían un velo. Me arrodillé y pegué la oreja a la superficie. Silencio. Pero el tipo de silencio que espera. Empecé con la palanca, introduciéndola detrás de la delgada madera cerca de la base. Resistió. No mucho, pero lo suficiente para saber que estaba bien fijada. Me temblaban las manos mientras aflojaba los clavos, cada uno de los cuales crujía al salir. El sudor se acumulaba en mi sien. Me detuve más de una vez, no por agotamiento, sino por miedo. ¿Y si encontraba algo que no pudiera olvidar? ¿Y si esto desmoronaba la imagen que había conservado durante tanto tiempo? ¿Y si me había equivocado con él? El panel se soltó con un último crujido, dejando al descubierto el espacio que había detrás. El haz de luz de mi linterna temblaba mientras lo apuntaba hacia adentro. Lo primero que noté fue la ausencia de polvo. Lo que fuera que se había escondido aquí no se había dejado allí hacía una década. Este espacio había sido tocado recientemente. Había cajas, cuidadosamente cerradas con cinta adhesiva, una silla plegable, una bolsa de viaje descolorida. Y pegada al interior de la pared había una fotografía. Me acerqué. Éramos nosotros. El día de nuestra boda. Los bordes estaban desgastados y en el reverso había una nota escrita a mano. Una sola frase: siempre has sido la única en quien he confiado. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. Me deslicé hasta el suelo, aferrándome a la foto. Había dejado algo allí, no solo objetos, no solo secretos, partes de sí mismo, algo que sabía que alguien vendría a buscar, y lo había dejado para mí. Me sequé la cara y respiré hondo. Fuera lo que había en esas cajas, fuera lo que había escondido, yo iba a averiguarlo. Ya no tenía miedo. La cerradura seguía ahí porque este momento siempre iba a llegar, y por fin estaba preparada para afrontarlo. Después de encontrar la fotografía, me senté en el suelo del garaje durante lo que me parecieron horas. Mi mente divagó hacia momentos que había descartado a lo largo de los años. Gente que no reconocía y que se detenía demasiado tiempo frente a nuestra verja. Coches que reducían la velocidad al pasar por delante de la casa y nunca volvían. Había veces que pillaba a gente mirando a hombres trajeados que fingían mirar sus teléfonos, repartidores que se quedaban incluso después de entregarme el paquete. En aquel momento, lo achacaba a la paranoia. ¿Quién tendría motivos para vigilarme? Pero ahora, con este espacio oculto finalmente al descubierto, lo veía todo de otra manera.
Alguien sabía que estaba aquí. Quizás no lo que había dentro, pero lo suficiente como para querer mantenerlo en secreto. Las cajas eran viejas, pero estaban selladas con cinta nueva. La bolsa de lona olía ligeramente a aceite de motor y a algo más metálico. No abrí nada ese primer día. Tenía los nervios de punta y necesitaba aclararme antes de seguir adelante. Aún así, guardé la fotografía en mi bolsillo como una brújula. La nota en la parte posterior se quedó conmigo. Siempre fuiste la única en quien confié. Me decía que, pasara lo que pasara, él nunca había tenido la intención de enfrentarlo solo, y, de alguna manera, incluso en su ausencia, me había elegido a mí para seguir adelante. Empecé a notar cosas que antes no había visto. La luz de movimiento cerca del garaje parpadeaba cada pocas noches, a pesar de que nunca veía a nadie fuera. La puerta principal tenía pequeños arañazos cerca de la cerradura, como si alguien hubiera intentado forzarla sin éxito. Recordé una semana de 2012 en la que la alarma de mi coche no dejaba de sonar en mitad de la noche, aunque no había nadie allí. Ese mismo año, una piedra había roto la ventana de la cocina y lo había denunciado, pensando que habían sido unos adolescentes. Pero nadie se presentó. En aquel momento, todo parecía casual. Ahora, me parecían advertencias. Una vez, un hombre llamó a mi puerta y me preguntó si había pensado en vender la casa. Era demasiado pulcro, demasiado ensayado. Le dije que no y cerré la puerta, pero no se marchó enseguida. 5 minutos después, lo vi todavía allí, mirando fijamente al garaje. Estuve a punto de llamar a la policía, pero al final se marchó. Su matrícula era de otro estado. Intenté olvidarlo. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero la verdad siempre estaba ahí, esperando a que apareciera una grieta. Y ahora, con la pared abierta y los secretos volviendo a respirar, las personas que habían estado observando podrían darse cuenta de que por fin estaba entrando en la historia que intentaron enterrar. Cerré el garaje con llave, revisé 2 veces las puertas y corrí todas las cortinas. No por miedo, sino por estrategia. Si aún me vigilaban, ya no verían a una viuda afligida, verían a alguien que había encontrado el rastro, y esta vez, lo seguiría hasta el final. A la mañana siguiente, abrí mi portátil para revisar el correo electrónico, esperando encontrar más basura, más silencio. Pero antes de que pudiera hacer clic, una notificación de Facebook me llamó la atención. Era una solicitud de mensaje. El perfil no tenía foto, ni nombre, ni detalles identificativos, solo una silueta gris y una cuenta creada hacía menos de una semana. Mi pulso se aceleró, hice clic y allí estaba, una sola frase que me heló la sangre. No eres el único que está mirando. Eso era todo. Sin saludo. Sin explicación. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla, releyéndolo una y otra vez, esperando haberlo leído mal. Pero las palabras no cambiaban. Quería borrarlo. Quería fingir que nunca había llegado. Pero, en lugar de eso, escribí: ¿Quién eres? El mensaje se marcó como leído en cuestión de segundos, pero no llegó ninguna respuesta. Esperé unos minutos, luego una hora, nada. Hice clic en el perfil. La cuenta ya había sido eliminada. Desapareció tan rápido como había aparecido. Cerré el portátil de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. El momento era demasiado preciso. Acababa de descubrir el muro oculto, de empezar a desvelar los secretos de mi marido. Alguien lo sabía. Alguien me estaba observando y había decidido que era el momento de darse a conocer. El miedo se apoderó de mí lentamente, no con una oleada de pánico, sino de una forma silenciosa que se te mete en los huesos. Recorrí la casa, comprobando cada puerta, cada ventana. Las cortinas seguían cerradas. Trasladé las cajas del garaje al armario del pasillo, como si esconderlas dentro de la casa las hiciera más seguras. La bolsa de viaje permaneció debajo de mi cama, cerrada y sin tocar. Tenía miedo de abrirla. No por lo que pudiera haber dentro, sino por lo que abrirla confirmaría. Si había documentos, fotografías o nombres dentro, significaría que esto era más grande que yo. Que no se trataba solo de una desaparición.
Era un juego que había continuado mucho después de que él desapareciera, y ahora yo había entrado en juego. Más tarde esa noche, conduje por el barrio, tratando de sacarme de encima la sensación de que me seguían. Todos los coches aparcados me parecían sospechosos. Todas las caras me resultaban desconocidas. Pero sabía que la paranoia no serviría de nada. Tenía que ser metódica, igual que él debió de serlo cuando construyó ese muro. Mi marido había sido cuidadoso, deliberado, y si me había confiado ese secreto, yo tenía que honrarlo no actuando de forma imprudente. Ese mensaje había sido una advertencia, o quizá una pista. En cualquier caso, me estaban vigilando, pero ahora yo también estaba vigilando. Aquella noche me senté en el borde de la cama, con la fotografía aún en la mano. Susurré a la habitación, a él, al recuerdo de su voz. Necesito saber qué intentabas proteger. Y en ese silencio, una cosa quedó clara. Si yo no era la única que buscaba, entonces alguien más creía que la verdad aún estaba viva. Y eso significaba que aún podía encontrarse. Apenas había dormido. Me ardían los ojos por el esfuerzo de observar las sombras que se arrastraban por las paredes durante toda la noche. Cada crujido de la casa me hacía sentarme recta. Cada coche que pasaba me hacía correr la cortina ligeramente, lo justo para ver si había alguien esperando. El mensaje de Facebook permanecía en mi mente como un moratón que no desaparecía. No dejaba de oírlo. No eres la única que está buscando. Esa mañana preparé café, pero apenas lo probé. Mi teléfono estaba boca arriba sobre la mesa de la cocina, y no dejaba de mirarlo como si fuera a encenderse de repente y ofrecerme una respuesta. Entonces, sin previo aviso, vibró. Di un respingo. El corazón se me subió a la garganta. La pantalla mostraba un número que no reconocí. No había nombre, solo dígitos. Por un segundo, me quedé paralizado. Luego abrí el mensaje. Solo eran 5 palabras, pero me dejaron vacío al instante. Mira en las paredes del garaje. Lo leí en voz alta sin darme cuenta. Mi voz se quebró al final. Quienquiera que fuera, lo sabía. Sabía que ya había encontrado algo, o estaba intentando empujarme a encontrar lo que aún no había visto. Mis dedos temblaban mientras escribía la respuesta. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Me quedé mirando la pantalla durante lo que me parecieron horas, pero nunca llegó ninguna respuesta. Llamé al número. Desconectado. Guardé el mensaje. Hice capturas de pantalla. Se lo reenvié a Tom con una nota que simplemente decía: creo que está empezando otra vez. Después de eso, me quedé en el pasillo frente al armario donde había escondido las cajas. Abrí la puerta y las saqué, una por una, alineándolas en el suelo del salón. Estaban etiquetadas con la letra de mi marido, pero las etiquetas estaban codificadas. Números en lugar de nombres. Letras que no formaban palabras reales. A primera vista, parecían basura. Recibos viejos. Mapas. Pero entonces vi una carpeta con una fecha. 4 de junio de 2008. El día antes de que desapareciera. La abrí lentamente. Dentro había fotografías. No eran mías. Ni de él. Eran de hombres que no reconocía. En aparcamientos. En restaurantes. En coches negros. Todas tomadas desde lejos. Todas impresas en papel brillante con la fecha y la hora. Parecía vigilancia. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué había estado siguiendo a esas personas? ¿Por qué las había documentado? Y lo más aterrador de todo, eran ellas la razón por la que había desaparecido. El mensaje de la pared del garaje ahora parecía más urgente que misterioso. Había abierto una parte, pero quedaba algo más profundo. Quizás un segundo compartimento. Otra capa detrás de la primera. Tenía que volver. Tenía que ver qué más se escondía allí. Mientras guardaba todo en las cajas, un pensamiento me consumía. Quienquiera que hubiera enviado ese mensaje había estado esperando, observando,
calculando el momento oportuno, y ahora que había empezado a descubrir la verdad, habían decidido recordarme el único lugar donde los secretos aún susurraban tras las paredes. El mensaje había destrozado cualquier ilusión de que yo seguía teniendo el control. Tenía las manos rígidas mientras volvía a meter las carpetas en las cajas. Las fotografías me perseguían. Hombres a los que nunca había visto, pero que claramente eran importantes para él. Los había estado siguiendo con intención. No eran instantáneas casuales. Estaban tomadas con precisión. Desde ángulos que sugerían una planificación. Y todo estaba escondido detrás de las paredes, como si nunca debiera ser encontrado. Ese mensaje, aunque sencillo, había sacado algo más profundo de las sombras. Era una orden, no una pregunta. Tenía un tono. Como si quien lo hubiera enviado creyera que también formaba parte de esta historia. Volví al garaje esa misma noche. El sol estaba bajo y proyectaba largas rayas doradas a través de las persianas. Me paré frente a la pared otra vez, con la palanca en la mano, pero no podía moverme. Mi cuerpo se bloqueó, como si percibiera lo que mi mente aún no podía procesar. Mi marido había construido esta pared con mucho cuidado. Cada clavo había sido colocado con un propósito. El primer compartimento había sido deliberado, como si quisiera que lo encontrara algún día. Pero, ¿y si había algo que nunca quiso que nadie viera? ¿Y si esta siguiente parte no era un mensaje suyo, sino una trampa destinada a otra persona? Caminé lentamente por el suelo, examinando el resto de los paneles. Golpeé las paredes, como antes, escuchando si sonaban huecas. La mayoría de los puntos resonaban con un ruido sordo, sólido e inmóvil. Pero cerca de la esquina superior, justo detrás de una fila de clavijas de madera donde solía colgar las herramientas, lo encontré. Un sonido diferente al resto. Débil, pero vacío. Me subí a un taburete y aparté el panel. Se me cortó la respiración. Había un panel, perfectamente alineado, pero ligeramente descolorido. Era sutil, pero una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Este no tenía clavos visibles. Solo pegamento. Como si estuviera destinado a permanecer sellado para siempre, dudé. Luego introduje la palanca y tiré. Se rompió como una costilla al partirse. El olor que escapó era diferente. Más antiguo. Más agudo. Y entonces, detrás del panel, lo vi. Una cavidad poco profunda. Dentro, envuelto en plástico grueso, había un disco duro. Del tipo que se utiliza para el almacenamiento en sistemas de vigilancia. Era pesado y frío al tacto. Sin etiqueta. Sin pistas. Solo cables y polvo. Lo miré fijamente y sentí una oleada de náuseas. Lo que fuera que hubiera en ese dispositivo había sido enterrado con tanto cuidado que no podía ser una coincidencia. Lo llevé dentro, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa noche no lo enchufé. Lo dejé sobre la mesa y lo miré como si fuera a abrirse solo. Los secretos de mi marido se estaban desvelando, poco a poco, y ahora alguien sabía que yo tenía algo por lo que podría matar para recuperarlo. La pared estaba abierta. El silencio se había roto, y ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente me desperté sobresaltada, empapada en sudor. El disco duro seguía en la mesa de la cocina, exactamente donde lo había dejado. No lo había tocado, no me había atrevido a enchufarlo a nada. Parecía radiactivo. Lo rodeé como una presa rodea a su depredador, tratando de reunir el valor para ver qué secretos guardaba. Pero antes de que pudiera enfrentarme a ello, algo me corroía por dentro. Un pensamiento que no podía quitarme de la cabeza. ¿Y si había más? ¿Y si esta pared tenía otra capa? Mi marido siempre había sido meticuloso, siempre construía con intención. Un compartimento oculto detrás del yeso, tal vez incluso dos, pero algo me decía que no se había detenido ahí. El mensaje decía que buscara en las paredes, en plural. Volví al garaje, con la palanca en la mano antes incluso de saber lo que iba a hacer.
Recorrí lentamente el perímetro de la habitación. Tap, tap, tap. Golpeé diferentes puntos, escuchando cómo respondía la pared. La mayor parte sonaba sólida, pero cuando llegué a la pared lateral, cerca de las estanterías que había construido unos años antes de desaparecer, lo volví a oír. Ese mismo sonido hueco, débil, pero inconfundible. Mi respiración se aceleró. Aparté las cajas y los botes de pintura viejos que había apilado delante. El yeso parecía más limpio y nuevo que el resto, como si alguien lo hubiera reparado más recientemente de lo que recordaba. Con manos temblorosas, clavé la palanca en la superficie y tiré. Cedió con un crujido y se abrió en una lluvia de polvo y aislamiento. Me tapé la boca y me eché hacia atrás cuando el panel se desprendió. El hueco era más grande que los demás. Tenía casi 1 metro de ancho y se extendía desde el suelo hasta el techo. Y dentro, cuidadosamente dispuestas sobre tablones de madera, había más cajas. Pero estas eran diferentes. Estaban etiquetadas de forma clara, llamativa y escalofriante. Una decía, copias del seguro. Otra, imágenes de vigilancia. Una tercera simplemente decía, nombres. Cogí una y la abrí con un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Dentro había docenas de memorias USB, cada una marcada con fechas. La más reciente decía, mayo de 2008. Mi marido había estado documentando algo, recopilando registros. ¿Pero por qué? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y qué sabía él que le obligaba a esconderlo todo detrás de paredes que nadie pensaría en revisar? Mis manos se movían más rápido que mis pensamientos. Llevé las cajas al interior y las alineé en el suelo del salón como si fueran pruebas. Apenas me di cuenta de que las persianas seguían cerradas y de que el reloj marcaba más de mediodía. Cada objeto parecía más pesado que el anterior. Cada caja llevaba el peso de algo explosivo. El yeso se había desprendido con facilidad, pero la carga de lo que había encontrado apenas empezaba a tomar forma. No quedaban más capas que romper. Ahora la pared había desaparecido, las pruebas estaban allí, y quienquiera que me hubiera dicho que mirara, sabía exactamente lo que iba a encontrar. El polvo aún se adhería a mi piel mientras me sentaba en el suelo del garaje, rodeado de astillas de yeso y viejos recuerdos. Respiraba entrecortadamente, no por el cansancio, sino por el peso del descubrimiento. Ya había arrancado 2 capas. Los secretos se habían derramado como confesiones. Pero había algo en la forma en que el aislamiento sobresalía ligeramente en la base de la pared que me hacía volver la mirada hacia allí. No parecía accidental. Parecía que había algo encajado detrás. No estaba pegado con cinta adhesiva ni clavado con un martillo, sino metido, como si estuviera destinado a ser encontrado solo por alguien que supiera dónde buscar. Me puse de pie y aparté los restos de yeso, luego cogí el cúter que había traído antes. Con cortes cuidadosos y deliberados, comencé a cortar el aislamiento, sección por sección. Las fibras flotaban en el aire como cenizas y yo tosía mientras excavaba más profundamente. Mis dedos tocaron algo duro. Frío. No era una caja. No era un dispositivo. Parecía metal. Despegué la última lengüeta de aislamiento y me quedé paralizado. Allí, montada contra la viga, había una pequeña caja fuerte cerrada con llave. Era de color negro mate, sin logotipo ni marca, solo tenía un dial mecánico y una manija estrecha. La alcancé y sentí que el corazón comenzaba a latir con fuerza en mis oídos. Esto no era algo que la gente escondiera sin motivo. No era solo para proteger joyas o certificados de nacimiento. Estaba enterrada detrás de una pared falsa, envuelta en aislamiento, como si nunca hubiera estado destinada a ser encontrada. Pasé la mano por el dial. Los números parecían desgastados, como si alguien los hubiera girado una y otra vez en momentos de pánico o decisión. Pero no tenía el código. No tenía ni idea de cómo abrirlo. Quería gritar. Di un paso atrás y lo miré fijamente. Mi mente repasó todos los recuerdos que tenía de él, sus números favoritos, la fecha de nuestra boda, el día en que murió su padre. ¿Podría haber usado algo así, o había escondido la combinación en otro lugar? Corrí de vuelta a la casa y cogí la foto que me había dejado.
La volví a dar la vuelta, recorriendo cada centímetro de la escritura en el reverso. Siempre fuiste la única en quien confié. Ningún número. Ninguna pista. Nada. Entonces recordé el cuaderno que Tom me había devuelto, el que tenía la extraña frase: si estás leyendo esto, no me fui como ellos creen. Volví a hojear las páginas. Cerca del final, garabateado débilmente en el margen de una página sin terminar, había una secuencia de 6 dígitos, 0679. Mi cumpleaños. Las rodillas casi se me doblan. Corrí de vuelta al garaje y giré el dial lentamente, rezando. Izquierda hasta 6. Derecha hasta 14. Izquierda hasta 79. Clic. La caja fuerte se abrió con un chirrido, dejando al descubierto un sobre de Manila. Grueso. Pesado. Me temblaban las manos mientras lo sacaba. Dentro había fotografías. Docenas. Notas. Extractos bancarios. Mapas. Y en el fondo, un pasaporte. No era el suyo. Era el mío. Pero con un nombre diferente. Una nueva identidad. Una vida que había preparado sin decir una palabra. Llevé el sobre de Manila al interior como si fuera de cristal. Mi corazón latía con fuerza mientras lo dejaba sobre la mesa del comedor, mucho más pesado de lo que sugería su tamaño. Aún no me había atrevido a mirar de cerca el pasaporte ni los documentos que había debajo. Solo ver mi cara junto a un nombre diferente había sido suficiente para sacudirme. Pero algo dentro de mí sabía que esto era solo el principio. Volví al garaje porque no había terminado. El aislamiento seguía abierto como una herida, y algo en lo profundo de las sombras detrás de él me llamaba. Busqué en las grietas que quedaban alrededor del compartimento, pasando las manos por las vigas de madera y golpeando las esquinas huecas. Fue entonces cuando lo encontré. Escondido en un rincón, casi a ras del suelo de hormigón y empujado hacia la esquina más alejada, había un rollo de lona azul bien enrollado. Era pesado, atado con cinta adhesiva en 3 gruesas vueltas. Al principio pensé que podrían ser más documentos o quizá un alijo de dinero. Pero cuando lo saqué, emitió un ruido sordo, como si dentro hubiera algo sólido e inflexible. No quería abrirlo. Todo mi ser me gritaba que parara. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Lo arrastré al interior, lo extendí sobre el suelo de madera y me arrodillé a su lado. Tenía las manos entumecidas mientras despegaba la cinta, cada tirón más fuerte que el anterior. La lona se desplegó lentamente, con capas rígidas por el paso del tiempo y el almacenamiento. La última solapa reveló una caja metálica con cerradura, de estilo militar, del tipo que se utiliza para guardar munición o equipo sensible. No había llave, solo un pestillo. Se abrió con un chirrido renuente y dentro había 3 cosas. La primera era una pequeña grabadora, vieja pero intacta. De las que se llevan en el bolsillo durante las reuniones o conversaciones. La segunda era una pila de fotografías, pero estas eran diferentes. Eran primeros planos. Personales. El rostro de un hombre. Luego otro. Y otro. Todos mirando directamente a la cámara, sin saber que estaban siendo seguidos. Algunas estaban tomadas a la luz del día. Otras, de noche. Las expresiones de sus rostros variaban. Algunos parecían enfadados, otros asustados. Ninguno parecía inocente. El tercer objeto era un sobre cerrado con mi nombre escrito. Mi nombre real. No el alias del pasaporte. La letra era la suya. La habría reconocido en cualquier parte. Apreté la carta contra mi pecho antes de abrirla, necesitaba un momento para recordar el sonido de su voz. Luego deslicé el dedo por debajo del sello. Dentro había una sola hoja de papel. La tinta estaba manchada en los bordes, pero el mensaje era claro. Si estás leyendo esto, significa que no he podido protegerte como quería.
Pero te he dado todo lo que necesitas para desaparecer. Vienen a por ti. Siempre lo han hecho. Sabrás quiénes son cuando escuches la cinta. No confíes en nadie hasta entonces. Ni siquiera en los que fingen estar de luto. Dejé caer la carta como si me quemara. Me temblaban las manos. El silencio a mi alrededor parecía tener dientes. Había descubierto la verdad, pero la verdad no había terminado conmigo. Me senté en el suelo del salón durante horas con la carta extendida a mi lado, la caja metálica abierta como una trampa que yo había activado voluntariamente. Las palabras que había escrito seguían dando vueltas en mi cabeza. Vienen. Siempre han estado ahí. Se había estado preparando para algo que nunca me explicó del todo, algo que temía por los dos. Tenía el pasaporte, la vigilancia, la grabadora que aún no me había atrevido a reproducir, pero seguía sintiendo que faltaba algo, un último hilo que lo uniría todo. Volví al pasillo donde había guardado las otras cajas, con la esperanza de encontrar respuestas. Fue entonces cuando lo vi. En el fondo de una caja etiquetada con una serie de letras y números extraños había un cuaderno que no reconocí. No era el que Tom me había devuelto. Este tenía una cubierta de cuero negro, gruesa y gastada. Lo cogí con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba. Me senté en el sofá y abrí la primera página. La letra me resultaba familiar, pero no era la de él. Las letras eran más afiladas, más apresuradas, casi frenéticas. La primera línea me heló la sangre. Esta no es la voz de tu marido, pero yo soy la razón por la que desapareció. Hojeé las siguientes páginas con incredulidad. Era un diario, escrito por alguien que claramente conocía a mi marido, alguien que lo había estado siguiendo mucho antes de que desapareciera. El autor nunca se identificó con su nombre, solo con las iniciales CS, pero las entradas estaban fechadas meses antes y después de la desaparición. Cada una contaba fragmentos de una historia más amplia. Reuniones que tenían lugar en edificios sin identificar, listas de nombres, algunos que coincidían con los rostros de las fotografías, jerga gubernamental, códigos, frases como limpieza profunda y bucle de identidad. Parecía el desvarío de un teórico de la conspiración hasta que crucé un nombre del cuaderno con uno del sobre de Manila. Coincidían exactamente. Estas personas eran reales. Una entrada destacaba más que el resto. Estaba fechada el 17 de mayo de 2008, 2 semanas antes de su desaparición. Va a huir, cree que puede esconderla, pero ya la están vigilando. El garaje es su fortaleza. Si ella no encuentra la cinta antes que ellos, borrarán todo rastro de él, incluida ella. Apreté los bordes del cuaderno con las manos. Quería gritar. Quienquiera que hubiera escrito esto sabía de mí, sabían de la casa, del garaje, de los secretos. Habían formado parte de todo desde el principio. Cerré el cuaderno de un golpe y sentí que las paredes se cerraban sobre mí. No se trataba solo de una desaparición, era un borrado en marcha, un plan que casi había tenido éxito. Lo único que impedía que se completara era su fe en que yo encontraría lo que había dejado atrás. Había construido un rastro a través del miedo y los paneles de yeso, y ahora yo lo estaba siguiendo, estuviera preparada o no. No había más coincidencias. Solo instrucciones. Y el siguiente paso estaba claro. Era hora de escuchar la cinta. En el momento en que pulsé el botón de reproducción de la grabadora, toda la casa pareció quedarse en silencio. No se oía el crujir de las tablas del suelo, ni el zumbido lejano del frigorífico, ni el viento golpeando las ventanas. Solo silencio, como si las propias paredes estuvieran escuchando. La grabadora hizo clic y su voz inundó la habitación. Mi marido. No era un mensaje de voz ni un viejo mensaje de cumpleaños. Era algo completamente diferente. Su voz era tranquila, más lenta de lo habitual, como si eligiera cada palabra con cuidado. Pero lo que más me impactó fue la forma en que comenzó. Si estás leyendo esto, es que no he conseguido volver. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No lo había grabado como una despedida, sino como una hoja de ruta para un futuro que temía que yo tuviera que afrontar sola. Continuó explicándome cosas que nunca hubiera imaginado. Había personas, dijo, cuyos nombres nunca aparecían en ningún papel, pero cuyo poder estaba escrito en el silencio.
Había entrado en su mundo a través de un antiguo compañero de trabajo, alguien que había pedido ayuda y luego había muerto en lo que se calificó como un accidente. Mi marido no se lo creyó. Empezó a investigar, a vigilar. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Me dijo que había empezado a recibir amenazas, sobres sin remitente en el buzón, extraños clics en el teléfono, gente que lo seguía en coches que cambiaban de matrícula cada pocos días. Pero en lugar de huir inmediatamente, empezó a documentarlo todo. Escondió sus hallazgos en el garaje, apilándolos detrás del yeso, sabiendo que sería el último lugar donde pensarían en buscar, y por si acaso alguien intentaba destruir el rastro digital, imprimió fotos, hizo copias de seguridad y esparció pistas por cuadernos y carpetas, con la esperanza de que yo las reuniera. Su voz no se quebró en ningún momento durante la grabación, pero hubo una pausa, lo suficientemente larga como para parecer un suspiro. Luego continuó. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que ellos no encontraron. Significa que eres más inteligente que ellos. Pero también significa que ahora estás en peligro. Lo siento. Nunca quise que tuvieras que cargar con esto. Pero tú eres la única en quien confiaba para no venderlo, para no huir, para terminar lo que yo empecé. Luego dijo un nombre, solo uno, y lo reconocí, un senador, todavía en activo, alguien a quien había visto en televisión la semana pasada, sonriendo ante las cámaras, hablando de seguridad nacional. Se me revolvió el estómago. La cinta terminaba con una simple frase: hay un lugar más donde buscar, lo sabrás cuando lo sientas. Me quedé paralizado, con la grabadora aún caliente en la mano. Su voz seguía resonando en mi pecho. Los cuadernos, las fotografías, los documentos eran piezas de algo mucho más grande, pero ahora tenía una nueva pista, un nombre, una pista, y la inquietante sensación de que ya no solo estaba descubriendo su pasado, estaba entrando directamente en la tormenta que él había intentado evitar que me tocara. Volví a reproducir la grabación, solo para asegurarme de que había oído bien. El nombre que dijo al final no era un susurro. Lo pronunció con claridad, sin vacilar, como si lo hubiera ensayado mentalmente cientos de veces. Senador Harold Whitcomb. Un hombre que llevaba décadas en el cargo. El tipo de político que siempre parecía pulido pero distante, cuya sonrisa nunca llegaba a los ojos. Recordé haberlo visto en las noticias la semana pasada, de pie detrás de un podio con banderas a sus espaldas, predicando sobre la defensa nacional y la verdad. No tenía ni idea de que ese mismo nombre estaba grabado en las últimas palabras de la advertencia de mi marido. Volví a sacar el cuaderno, el escrito por el autor desconocido con las iniciales C.S. Esta vez lo hojeé más despacio, buscando cualquier cosa que se me hubiera pasado por alto. Y entonces lo vi. Una sección cerca del final marcada con un clip. 5 nombres. Uno de ellos era Whitcomb. Los demás no los reconocí. Pero junto a cada nombre había una nota escrita en mayúsculas. Controlado. Comprometido. Peligroso. Muerto. Solo un nombre no estaba marcado. El de Whitcomb. Se me hizo un nudo en la garganta. Si lo que decía mi marido era cierto, entonces no se trataba solo de hombres con poder. Estaban conectados con algo más oscuro, algo que operaba bajo la superficie de lo que veía el mundo. Él lo había descubierto, había seguido el rastro, y ahora yo estaba mirando el final del mismo camino, con las pruebas que él nunca vivió lo suficiente para revelar. Cogí una de las memorias USB de la caja marcada como nombres. La conecté a mi viejo portátil, con cuidado de no conectarla a Internet. La pantalla parpadeó y luego mostró una carpeta titulada Sombras. Dentro había cientos de archivos, en su mayoría grabaciones de vídeo y audio. Muchos de ellos tenían marcas de tiempo y estaban etiquetados con ubicaciones, aparcamientos, cenas privadas, llamadas telefónicas, incluso habitaciones de hotel. Hice clic en uno llamado Whitcomb C0408. El vídeo era granuloso, pero lo suficientemente claro. Mostraba a Whitcomb entrando en un todoterreno negro. Un hombre lo saludó.
Intercambiaron lo que parecían frases en clave. Se entregó dinero. El vídeo terminó abruptamente. Hice clic en otro. Este mostraba una cena privada. Whitcomb otra vez. Y una mujer. Ella lloraba. Él le entregó un sobre. Las manos de ella temblaban. Cerré el portátil. Me latía la cabeza. Esos archivos no eran solo pruebas. Eran peligrosos. Quienquiera que me hubiera enviado el mensaje, mira en las paredes del garaje, sabía hacia dónde me estaba dirigiendo. Y tenía razón. Lo había encontrado. Mi marido había enterrado todo esto por una razón, para mantenerme con vida el tiempo suficiente para decidir qué hacer con ello. Pero lo que más me atormentaba no eran solo los nombres, era el silencio que los rodeaba. Las personas que habían desaparecido. Las que estaban marcadas como muertas en el cuaderno. Si ese era el precio de saberlo, ahora yo era oficialmente la siguiente. Había abierto la puerta. Y ahora, alguien al otro lado sabía que lo había hecho. Los archivos eran demasiado para procesarlos de una sola vez. Me temblaban las manos mientras cerraba el portátil, y el resplandor de la pantalla se desvaneció, pero dejó mis nervios a flor de piel y zumbando. Caminaba por el salón con el cuaderno apretado contra el pecho, como si agarrarlo con más fuerza pudiera protegerme de alguna manera. Cada nombre, cada grabación susurrada, cada vídeo en sombras confirmaba una cosa: mi marido tenía razón. Y ahora tenía en mis manos la prueba que probablemente habían matado por mantener oculta. Necesitaba orientación. Necesitaba entender qué hacer a continuación. Pero entonces, casi por accidente, lo encontré. Entre 2 páginas del cuaderno había un trozo de papel roto. Se había caído cuando dejé caer el libro en mi prisa por desconectar la memoria USB. Los bordes estaban deshilachados y la tinta manchada con lo que parecía sudor o lluvia. En él había una dirección garabateada. Sin explicación. Sin ciudad. Solo el nombre de una calle, un número y una palabra escrita debajo en mayúsculas: corre. La letra era diferente a la de las entradas del diario. Parecía apresurada. Garabateada. Hojeé el cuaderno y la comparé. Era la de mi marido. No la de C.S. La palabra corre estaba subrayada 2 veces y el bolígrafo casi había atravesado el papel. Me senté con fuerza en el borde del sofá, con el corazón latiendo como un tambor de alarma en mi pecho. ¿Por qué dejaría una dirección sin contexto? ¿Era un refugio? ¿Un contacto? ¿O era algo mucho peor, una última pista relacionada con lo que le había consumido en las semanas previas a su desaparición? La dirección parecía local. El número me resultaba familiar. Saqué mi teléfono y lo introduje en una aplicación de mapas, esperando que no me llevara a ninguna parte. Pero sí lo hizo. La casa estaba a menos de 50 kilómetros, escondida en las afueras de un pueblo cercano por el que solo había pasado 1 o 2 veces. No había ningún nombre asociado a la ubicación. Ni una imagen. Solo un marcador en medio de una calle rural sin nada alrededor. La idea de conducir hasta allí sola me revolvió el estómago, pero el pánico en su letra me decía que lo que había encontrado en ese lugar le había dejado asustado, realmente asustado. Y si mi marido, el hombre más calculador y cuidadoso que había conocido, había sentido ese nivel de miedo, entonces yo tenía que entender por qué. Doblé la nota con cuidado y la guardé en mi cartera. No iría allí sin estar preparada. No iría de noche. Pero iría. Esa noche no pude dormir. Dejé la grabadora en la mesita de noche y el cuaderno debajo de la almohada. Cada crujido en la casa me hacía sentarme derecha. No dejaba de imaginar a alguien de pie al final del pasillo, esperando a que diera un paso en falso. Volví a mirar la dirección antes de cerrar los ojos. La advertencia se me había grabado a fuego en la mente. Corre. Pero yo no iba a huir. Iba a correr directamente hacia ello. Por la mañana, la dirección pesaba como un lastre en mi bolsillo. No había dormido. Mis pensamientos volvían una y otra vez al cuaderno, a la palabra corre, y a la extraña calma en la voz de mi marido en la grabadora. Él sabía que llegaría a este punto.
Lo había planeado todo cuidadosamente, incluso ante su propia desaparición. La dirección me atraía como una cuerda atada a mis costillas. Preparé una pequeña maleta con lo imprescindible, imprimí copias de los archivos más importantes y metí la grabadora y el pasaporte dentro. No se lo dije a Tom, no se lo dije a nadie, era un camino que tenía que recorrer sola. El viaje fue tranquilo e interminable. El sol proyectaba largas sombras sobre la carretera agrietada y mis ojos escudriñaban cada coche que venía detrás de mí. Cada vez que un vehículo se detenía demasiado tiempo en mi espejo retrovisor, mi pulso se aceleraba. Cuanto más me acercaba al lugar, más surrealista se volvía todo. El mapa me llevó por una sinuosa carretera secundaria bordeada de hierba alta y vallas oxidadas. Era como salir del tiempo, como si el mundo se hubiera detenido y solo yo avanzara. Entonces lo vi. Al final de un camino de grava había una vieja granja. Parecía abandonada, pero no en ruinas. La pintura estaba descascarillada y el porche se hundía ligeramente, pero las ventanas estaban limpias. Eso fue lo que más me inquietó. Significaba que alguien había estado allí recientemente. Aparqué a cierta distancia, apagué el motor y me quedé sentado un buen rato con las manos agarradas al volante. El silencio a mi alrededor era absoluto. No se oía ni un pájaro. No soplaba ni una brizna de viento. Solo quietud. Me acerqué lentamente, atento a cualquier movimiento, esperando una señal de que no estaba solo. La puerta principal estaba abierta. Se abrió con un ligero empujón. Dentro, la casa olía a cedro y polvo, no a podredumbre. No estaba vacía. Estaba conservada. Los muebles estaban cubiertos con sábanas. Había un abrigo colgado en un gancho junto a la puerta. Los libros estaban apilados ordenadamente en una mesita. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. Sobre la encimera de la cocina había una fotografía. Yo. Sonriendo. Sosteniendo una taza de café. Era de hacía años, antes de que él desapareciera. Antes de que el miedo se apoderara de mí. Pero estaba allí, en una casa que nunca había visto. Junto a ella había una carpeta con mi nombre. Me acerqué y la abrí. Dentro había fotos de vigilancia. De mí. De mi lugar de trabajo. De mis rutinas. Notas garabateadas con una letra que no reconocí. Fechas. Horas. Rutas. Las piernas casi me fallan. Este lugar se había utilizado para vigilarme. No para protegerme. Para seguirme. Retrocedí lentamente, con los ojos muy abiertos. Sentí cómo la fría realidad se filtraba a través de mis huesos. Alguien lo sabía todo, a dónde iba, con quién hablaba, qué hacía, y lo había estado observando desde antes de que él desapareciera. Salí tambaleándome al porche, con la mano apretada contra el pecho. Mi marido no me había dejado migas de pan. Me había dejado una advertencia. Y ahora estaba en medio de lo que él más temía. Había vuelto al coche, temblando, lista para arrancar el motor y huir de aquella casa con la fotografía y la carpeta que nunca deberían haber existido. Mi mano buscó las llaves, pero entonces lo oí. El crujido de las tablas del suelo detrás de mí. Lento, deliberado. Me giré en el asiento y miré hacia el porche. Un hombre había entrado por la puerta. El corazón me golpeó con fuerza contra las costillas, porque por un instante pensé que era él, mi marido, la misma complexión, los mismos hombros, incluso la forma en que se inclinaba ligeramente hacia un lado. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. No podía respirar. Dio un paso hacia la luz. Pude verle la cara. No era idéntica, pero me resultaba familiar, lo suficiente como para helarme la sangre. El parecido era aterrador. Tenía los ojos más oscuros y el pelo un poco más largo, pero había algo de mi marido en su rostro, como una fotografía descolorida que cobraba vida. No parecía sorprendido de verme, parecía como si estuviera esperando este momento. Salí del coche lentamente, con las manos temblorosas. Cuando por fin hablé, mi voz se quebró. ¿Quién eres? No respondió de inmediato. Se limitó a mirarme durante un largo rato y luego señaló hacia la casa. Negué con la cabeza y di un paso atrás.
No voy a volver allí, dije. No hasta que me des una respuesta. Él asintió, como si lo entendiera, y finalmente dijo: no debías haber llegado tan lejos. Su voz era baja y firme, de esas que dicen muy poco y saben demasiado. Sentí cómo cambiaba el aire entre nosotros. Todos los nervios de mi cuerpo me gritaban que corriera, pero mis pies se quedaron clavados en el suelo. ¿Lo conocías?, pregunté. Mi voz era débil, como si perteneciera a otra persona. ¿A mi marido? Miró más allá de mí, hacia el horizonte, antes de responder. Sabía en quién estaba tratando de convertirse. Sabía a qué le tenía miedo. Y sé por qué murió protegiendo. La palabra murió me golpeó como una bofetada. Retrocedí tambaleándome, con la sangre drenándose de mi rostro. Él volvió a dar un paso adelante, despacio, con cuidado. Sabía que nunca dejarían de buscarlo. Intentó ganar tiempo, intentó protegerte. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté. ¿Por qué esta casa? ¿Por qué ese archivo? Dudó y luego dijo: porque le fallé. Y porque ahora, si tú estás aquí, significa que las personas a las que él más temía ya están en movimiento otra vez. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña memoria USB. Me la tendió como si fuera una ofrenda final. Esto es por lo que estaban dispuestos a matar. Tienes que terminar lo que él empezó. Lo cogí con dedos temblorosos. Nuestras miradas se cruzaron por última vez. Luego se dio la vuelta, entró en la casa y cerró la puerta tras de sí. Me quedé allí, con la memoria USB en la mano, sin saber ya en quién podía confiar, pero más seguro que nunca de que la verdad seguía saliendo a la luz. No conduje a casa inmediatamente. Me detuve en una gasolinera a las afueras de la ciudad y me senté en el asiento trasero de mi coche, agarrando la memoria USB como si fuera a desaparecer si la soltaba. El hombre de la granja me perseguía. Su parecido con mi marido era más que casual. Era deliberado. Quizás era un pariente. Quizás era algo completamente diferente. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Le fallé. Se están mudando de nuevo. Termina lo que él empezó. Nada de eso tenía sentido todavía. Pero lo que más me helaba, más que su presencia o su silencio, era la idea de que quizá ni siquiera sabía quién era realmente mi marido. Al menos, no del todo. El viaje de vuelta fue lento. No dejaba de mirar por el retrovisor, medio convencida de que me seguían. El campo se difuminó en las calles de la ciudad y, antes de darme cuenta, estaba entrando en mi camino de entrada. La casa parecía la misma, pero algo en mí había cambiado. La mujer que comenzó esta búsqueda hace 16 años habría llamado a la policía, entregado la memoria USB y esperado. Pero ahora no. Ahora sabía más. Las pruebas habían desaparecido. La verdad había sido reescrita. La confianza era un lujo que ya no podía permitirme. Esperé hasta medianoche para conectar la memoria USB a mi portátil. Contenía una sola carpeta. Dentro había resultados de laboratorio, transcripciones de reuniones privadas y archivos genéticos. Hice clic en ellos lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. El primero era un documento titulado Proyecto Harlan. Eché un vistazo al texto. Formaba parte de un programa secreto vinculado a figuras políticas de alto rango, entre ellas Whitcomb. Sujetos de prueba, vigilancia humana, identidades falsas. Pero entre los archivos había un perfil de ADN, y una coincidencia, el nombre de mi marido junto a un número de identificación censurado. Abrí el segundo archivo. Apareció mi nombre. Una muestra que se remontaba a nuestra boda, vinculada a una base de datos hospitalaria a la que nunca había accedido. Los resultados aparecieron en negrita. Probabilidad de relación biológica completa, 0,00%. No debería haber sido una sorpresa. No éramos parientes. Pero entonces vi las notas. Mi ADN había sido marcado en un sistema federal como parte de un archivo seguro etiquetado como activo protegido. Me quedé paralizada. No era solo su esposa,
Formaba parte de algo, protegida, rastreada, conocida, pero nunca se me había dicho nada. Hice clic en el último archivo. Estaba etiquetado como Protocolo de herencia, sujeto L. Contenía una sola línea. Si el sujeto H se ve comprometido, iniciar el respaldo a través del sujeto L. Se prefiere la preservación de la memoria. La exposición es secundaria. Mi nombre no aparecía en el archivo. Pero yo era el sujeto L. Lo sabía. El refugio. El seguimiento. La identidad alternativa. Mi marido no solo me había amado. Me había protegido como un secreto por el que valía la pena morir. Pero el amor no era la única razón. Yo me había convertido en parte de algo más profundo. Algo elegido. Y ahora que tenía la última pieza, el precio de saberlo estaba a punto de llegar. Porque la verdad puede ser permanente, pero las personas que la protegen nunca lo son. La noche se hizo más pesada después de leer el último archivo. No podía dormir. No dejaba de repasar cada momento de las semanas anteriores a su desaparición. La extraña forma en que había empezado a cerrar con llave la puerta del baño, incluso cuando solo se estaba cepillando los dientes. La forma en que se detenía en mitad de una conversación, perdido en sus pensamientos, como si estuviera ensayando algo detrás de sus ojos. Pensé que era el estrés. Pensé que tal vez se estaba desenamorando o luchando en silencio. Pero ahora lo sabía mejor. Se estaba preparando. No solo para marcharse, sino para desaparecer de una forma que pareciera una elección y no una cuestión de supervivencia. El archivo titulado Protocolo de herencia, sujeto L, fue la confirmación definitiva de que no había huido del peligro. Había escenificado su salida para despistar a las personas que habían empezado a acercarse demasiado. Dejó su cartera. Su teléfono acabó en un parque lejos de casa. Pero su coche nunca se encontró porque lo había escondido. Había planeado cada detalle con tanto meticulosidad que me dolía el pecho. No por el engaño, sino por la carga que llevaba solo. Fingió su desaparición para protegerme. Se hizo pasar por un cobarde o un desertor ante los ojos del mundo para que nadie pudiera rastrear la amenaza hasta mí. Se hizo desaparecer para que yo pudiera vivir en paz, sin saber nada, sin que me tocara. No me falló. Absorbió las consecuencias para comprarme 16 años de seguridad. Pero algo debió de salir mal. El hombre de la granja lo dijo claramente. Yo le fallé. No sabía cómo era ese fracaso. ¿Alguien le había encontrado? ¿Le habían silenciado antes de que pudiera escapar? ¿O había desaparecido tan profundamente que ni siquiera aquellos que una vez estuvieron a su lado podían seguirle la pista? En cualquier caso, el silencio que siguió a su desaparición no era el resultado de la distancia. Era el resultado del sacrificio. Y ahora aquí estaba yo, sentado en la misma mesa de comedor donde él solía leer el periódico cada mañana, con en mis manos la prueba que podía acabar con los nombres escritos en las paredes del gobierno. Él había fingido su muerte para proteger el rastro. Pero yo lo había seguido de todos modos. Había recogido los hilos. Y ahora cada parte de mí estaba enredada en ellos. Cerré los archivos y saqué la vieja fotografía de mi bolsillo, la que él me había dejado detrás del panel de yeso. En el reverso estaban esas palabras silenciosas. Siempre fuiste la única en quien confié. Apreté la foto contra mi pecho y susurré en el silencio. No dejaré que te borren. Desapareció para protegerme de una verdad que podía derrumbarlo todo, pero su silencio no significaba rendición, significaba estrategia. No desapareció para escapar, desapareció para dejar atrás un arma. A mí. Y ahora tenía que decidir cómo usar lo que él había enterrado antes de que las mismas manos que se lo llevaron vinieran a llevarme a mí también. A la mañana siguiente me sentí diferente. Más pesada. Me movía por la casa como si fuera desconocida, cada rincón guardaba una pregunta que aún no había formulado.
Me temblaban las manos mientras preparaba el café, pero no me atrevía a beberlo. Miré por la ventana de la cocina, la misma por la que había mirado cientos de veces esperando a que él volviera a casa, pero ahora ya no estaba esperando. Estaba observando, porque algo dentro de mí sabía que el silencio no duraría mucho más. Todo empezó con el buzón. Un sobre blanco, sin remitente ni sello, depositado en algún momento de la noche. No había oído a nadie llegar. No había visto nada en las cámaras que había instalado unos días antes. Pero estaba allí. Dentro había una fotografía. Una imagen borrosa de mí entrando en la gasolinera donde había parado después de salir de la granja. La fecha y la hora coincidían con el momento exacto en que me había detenido en el asiento trasero de mi coche, tratando de recuperar el aliento. Alguien había estado allí. Alguien me había seguido. No estaba sola en esa carretera. Dejé caer la foto sobre la encimera y cogí el teléfono para llamar a Tom, pero sonó una vez y luego se cortó. Lo intenté de nuevo. Nada. Encendí la televisión. Todos los canales estaban estáticos. Corrí hacia mi ordenador portátil. No había wifi. No había señal. Volví a comprobar las cámaras. Todas las imágenes se habían apagado al mismo tiempo, a las 2:46 am. Entonces lo sentí en mi pecho, ese peso innegable de estar siendo perseguido. Me habían encontrado. Me alejé de la ventana y cerré todas las puertas con llave. Cerré todas las persianas. Mi respiración se volvió superficial. Había leído los nombres. Había visto los archivos. Había abierto todo lo que él había dejado atrás, y ahora lo sabían. Quienesquiera que fueran, cualquier parte de esta máquina que él hubiera intentado exponer, ya no me estaban vigilando. Venían a por mí. Las memorias USB, los cuadernos, la grabadora, lo reuní todo y lo metí en una mochila. Fui al garaje, abrí la puerta lateral y levanté la tabla del suelo donde había escondido un segundo ordenador portátil y un teléfono desechable hacía unos días. Él me lo había enseñado. Esconde una copia de seguridad bajo tus pies. Mantén siempre cerrada una puerta al mundo exterior en silencio. Encendí el teléfono desechable y esperé la señal. Tardó 5 minutos. 5 largos y interminables minutos. Y entonces, cuando la pantalla se encendió, recibí un único mensaje de texto, de un número bloqueado, solo una palabra: corre. No perdí tiempo, cogí las llaves, abrí el garaje y me metí en el coche. Me temblaban las manos sobre el volante mientras daba marcha atrás por el camino de entrada. En el espejo vi que las sombras se movían. 2 figuras estaban de pie al otro lado de la calle, trajeados, inmóviles, observando. No me persiguieron, todavía no, no tenían por qué. Habían picado el anzuelo. Tenía la verdad. Y ahora, la trampa ya se estaba cerrando. La carretera se extendía ante mí como un estrecho salvavidas. Mi corazón latía con fuerza con cada kilómetro que me alejaba de aquella casa. Cada mirada al retrovisor confirmaba que no me seguían. Sin embargo, sabía que no debía creer que estaba a salvo. El tipo de gente que deja fotos de vigilancia en tu buzón y te corta la luz en tu casa no necesita perseguirte. Esperan, escuchan, planifican. Conduje sin música, sin luces durante la mayor parte del trayecto por carreteras secundarias, confiando en el tenue resplandor de la luna y la adrenalina que corría por mis venas. Llegué a un pequeño motel a las afueras de la ciudad, uno de esos lugares con letreros de neón parpadeantes y alfombras que huelen a polvo y viejos secretos. Pagué en efectivo, utilicé el alias que figuraba en el pasaporte que me había dejado y me encerré en la habitación con 3 cerrojos y una silla encajada debajo del pomo. Puse el segundo ordenador portátil en la mesita de noche y saqué los archivos de mi mochila. Todas las pruebas estaban allí. Las grabaciones de voz. Los resultados del ADN. Los nombres. Las fotos. Y la memoria USB del hombre de la granja. Todo lo que él había arriesgado su vida para proteger ahora brillaba bajo una única lámpara en la habitación de un desconocido. Pero con las pruebas surgió una pregunta que ya no podía eludir. ¿Y ahora qué? ¿Lo divulgo al mundo y veo cómo estalla? ¿O desaparezco como él y lo vuelvo a enterrar? ¿Vivo una vida tranquila con un nuevo nombre, a salvo pero atormentada por la verdad?
Abrí la memoria USB. Contenía un último archivo. Un vídeo. Mi marido, de nuevo, sentado en la misma habitación en penumbra donde había grabado el mensaje en la cinta. Pero esta vez, su voz se quebró. Le temblaban las manos. Si estás viendo esto, dijo, has llegado al final del camino. Quería protegerte de esto, pero si has llegado hasta aquí, entonces mereces elegir. Puedes delatarlos, o puedes huir. Hay un plan para ambas opciones. Pero entiende que, una vez que se sepa la verdad, no habrá vuelta atrás. Te perseguirán como me persiguieron a mí, y no pararán hasta que hayan quemado hasta el último archivo y tu nombre haya sido borrado. Pero si huyes, si te escondes, ellos ganarán, y todo por lo que he dado mi vida morirá en silencio. Entonces miró directamente a la cámara, no a través de ella, sino dentro de ella, a mí. He construido este camino para ti, pero tienes que recorrerlo hasta el final tú solo. La pantalla se quedó en negro. Cerré el portátil y me quedé mirando al techo, respirando entrecortadamente. Tenía suficiente información para destruir reputaciones, para poner de rodillas a hombres poderosos. O podía desaparecer, vivir en paz, olvidarlo todo, contárselo al mundo o permanecer oculta. El reloj seguía corriendo. Cerré los ojos, y tomé una decisión. La decisión fue como un grito atragantado en mi garganta, contárselo al mundo y arriesgarlo todo o permanecer oculta y dejar que la verdad se pudriera en silencio. Miré el cuaderno, con el lomo roto por tantas manos frenéticas que habían hojeado páginas que debían permanecer ocultas. Las palabras de mi marido aún resonaban en mis oídos, cargadas de urgencia y tristeza. Quería que yo decidiera. No porque él no pudiera, sino porque conocía las consecuencias mejor que nadie. Las había vivido, y había muerto por ellas. Caminé por la habitación durante horas, con el cuaderno en la mano y el corazón dividido. Pensé en la fotografía mía en la encimera de la cocina de aquella granja, en el sobre del buzón, en el mensaje que me decía que huyera. Nada de aquello era un sueño, era una guerra de información, de silencio, de sombras, y yo era ahora la última persona que tenía en sus manos la cerilla que podía quemarlo todo. Abrí el cuaderno por última vez. Todas las páginas comenzaban con aquella frase inquietante. Si estás leyendo esto no fue escrito para el mundo. Ni siquiera fue escrito para él. Fue escrito para mí. Y, sin embargo, mientras volvía a leer los nombres, los patrones, los encuentros, las muertes disfrazadas de suicidios y desapariciones, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La ira floreció lentamente. No era una ira salvaje ni explosiva, sino constante, controlada. Entonces me di cuenta de que no solo me estaban vigilando ahora, me habían estado vigilando toda mi vida. El estatus de protegida, el ADN marcado. Nunca fui un simple espectador en esta historia, era parte de ella, quizás incluso la razón por la que nunca se cerró del todo. Con manos temblorosas, saqué el viejo mechero que guardaba en el coche desde la noche en que desapareció. Era suyo. Un pequeño cipo plateado con nuestro aniversario grabado. Me senté en el borde de la bañera del motel y miré fijamente el cuaderno. Mi corazón me gritaba que no lo hiciera. Todos mis instintos me rogaban que lo guardara, pero yo sabía lo que querían. Querían las pruebas físicas, el rastro, la letra, las páginas. La verdad no estaba solo en lo que estaba escrito, sino en cómo estaba escrito, el estilo, los símbolos, su lenguaje. Si se lo entregaba, incluso de buena fe, sabrían cómo tergiversarlo, cómo matarlo por segunda vez. Así que lo quemé. Página por página. Cada una se curvó y se convirtió en cenizas, el humo se elevaba como un aliento perdido. Guardé las copias digitales. Los archivos. Las memorias USB. Pero el cuaderno, lo único que lo conservaba en tinta fresca, había desaparecido. Y cuando la última página se convirtió en polvo en el lavabo agrietado del motel, susurré, lo siento, porque, aunque fuera la decisión correcta, nunca dejaría de doler. Él me lo dio todo, pero yo no podía darles eso. Lo que hice con el cuaderno me perseguirá para siempre, pero también lo haría dárselo a gente que borra la historia. Elegí protegerlo, incluso ahora, especialmente ahora. La habitación del motel apestaba a humo y papel quemado.
El lavabo estaba cubierto de cenizas de la única prueba manuscrita que mi marido dejó atrás. Me quedé mirando la palangana ennegrecida, la última página aún titilando en un naranja apagado hasta que se desmoronó. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la nevera y el ocasional crujido del pasillo. Había destruido algo invaluable, y sin embargo, en el fondo sabía que era necesario. El cuaderno nunca debió estar en manos de nadie más. Estaba destinado a traerme hasta aquí, y ahora que lo había hecho, su propósito había terminado. Me tumbé en la cama del motel, con el corazón acelerado, pero el cuerpo demasiado cansado para seguir temblando. Cerré los ojos, solo por un segundo. Pero en ese segundo, mi teléfono desechable vibró. Una vibración. Un mensaje. Me incorporé de un salto y lo cogí de la mesita de noche. La pantalla no mostraba ningún número. Ningún contacto. Solo 5 palabras en el centro de la pantalla. Por favor, mira la pared del garaje. Lo miré fijamente, con la garganta seca. Sin puntuación. Sin remitente. Pero no necesitaba confirmación. No era solo una afirmación. Era una declaración. De alguna manera, alguien había visto lo que había hecho. O tal vez era una advertencia. En cualquier caso, el mensaje era claro. La historia ya no era solo mía. Fuera cuales fueran las líneas que había cruzado en los últimos días, habían desencadenado un cambio. Volví a revisar la habitación. Nada parecía fuera de lugar, pero eso no significaba que nadie hubiera estado allí. El cuaderno había desaparecido, pero los archivos digitales seguían intactos. Las unidades estaban a salvo, divididas entre copias de seguridad cifradas en la nube y copias físicas que había escondido en varios lugares de 2 ciudades. Ya no solo estaba huyendo. Ahora estaba jugando a un juego más largo, uno que no entendía del todo, pero al que ya no le tenía miedo. Me senté y escribí un último correo electrónico, sin nombres, sin archivos adjuntos, solo un mensaje sencillo enviado a una bandeja de entrada anónima de prensa que él me había dado años antes de que todo esto comenzara. Un lugar donde la verdad a menudo desaparecía, pero a veces, solo a veces, se colaba por las rendijas. El mensaje decía: si me pasa algo, la información se hará pública. Sabrás qué hacer. Espera 3 días y luego observa. No sabía si lo creerían, no sabía si importaría. Pero me dio un hilo al que aferrarme. Esa noche, me fui del motel. Tomé carreteras secundarias. Cambié de vehículo. Me puse un nombre nuevo. Quemé la última fotografía que me había dejado, no por ira, sino como una promesa. Su rostro ya no tenía por qué perseguirme a cada paso. Lo había dado todo para proteger la verdad. Y ahora, gracias a él, gracias a mí, alguien ahí fuera lo sabía. El último mensaje no trajo el cierre, en cambio, abrió algo, y ahora lo entendía, lo saben, y están vigilando. Pensaron que borrarlo sería el final de la historia. Pensaron que 16 años de silencio ahogarían la verdad que él enterró tras muros, dentro de cuadernos, bajo tablas del suelo. Pero subestimaron a la persona en la que él más confiaba, a mí. Nunca se suponía que yo fuera la heroína, se suponía que debía sobrevivir y olvidar, pero lo recordé todo, seguí todas las pistas, y al final, me convertí en lo que ellos temían, un testigo sin nada que perder. Los archivos están ahí fuera, dispersos, ocultos, esperando a las manos adecuadas. Si estás leyendo esto, quizá hayas encontrado uno de ellos. Quizá ya hayas visto lo que intentaron enterrar con tanto empeño. Sea como sea, recuerda esto, él no desapareció, él eligió desaparecer para que la verdad pudiera vivir, y ahora vive, no en los titulares, no en los tribunales, sino en los susurros, y esos susurros son cada vez más fuertes. Escucha con atención, ellos lo saben. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para ver más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.